Nos vamos a la Copa Sudamericana, en donde San Lorenzo, en el nuevo gasómetro, San Lorenzo de Almagro recibe a Estudiantes de Mérida. Que San Lorenzo está con un pie y medio fuera de la Copa Sudamericana. San Lorenzo le va a ganar a Estudiantes de Mérida. Estudiantes de Mérida, el Atleti de Bilbao falso, Bamba, el Atleti de Bilbao que entrena por Zoom. El tema es que la diferencia de goles es muy importante. Si San Lorenzo golea a Estudiantes de Mérida, tiene que esperar qué ocurre en el Estadio El Teniente, donde Palestino recibe a Fortaleza. Porque Palestino tiene la gran opción de clasificar a la siguiente ronda de la Sudamericana, bueno, a los 16avos de final de la Sudamericana, solo empatando en casa. Si solo empata en casa, de Chile, no se equivoquen, Palestino es de Chile, Palestino estará en la siguiente ronda, al menos en la ronda de la Copa Sudamericana en 16avos de final, y dejará a San Lorenzo literal en la Conference League, ¿no? O sea, sería lamentable lo de San Lorenzo. ¿Ustedes creen que Fortaleza le gane a Palestino en Chile? Puede ser, pero Fortaleza viene de perder contra Estudiantes de Mérida, que salió de virgen y tiene 3 puntos y ya no hizo el Alianza Challenge y va a terminar con 3 puntos perdiendo ahora con San Lorenzo. ¿Perderá Fortaleza? Fortaleza es de Brasil. Es un equipo mediano de Brasil, pero le alcanza para competir en esta copa, ¿no? A ver, esto es empate visita. Palestino no le va a ganar a Fortaleza, lo siento. Bueno, quién sabe, fútbol. Pero yo me arriesgo con un empate visita. Mira, si Palestino hace el partido que tiene que hacer, queda en empate y está dentro. Y habrá fiesta en Chile por Palestino. Tiene que hacerse el partidazo realmente, porque si no, se queda fuera de todo. El grupo de Sao Paulo. Sao Paulo tenemos una deuda pendiente y lo sabes. Sao Paulo, que ya está clasificado, juega contra Tigre, que ya está clasificado. Partido que solo lo van a ver los hinchas de Sao Paulo y Tigre, que lo único por lo que daría ganas de verlo es por lo que pasó en aquella final de Sudamericana, en donde Sao Paulo le robó a Tigre la copa, porque entraron matones con pistola y le hicieron darle la copa a Sao Paulo en lugar de a Tigre, pero bueno, en fin, la Conmebol. Tigre de México no, este es el Tigre de Argentina, que es un gatito, que vamos a recordar siempre, va a ser un meme su hinchada, que tiró piedras al bus de Sao Paulo y cuando se dieron cuenta era el bus de su propio equipo de Tigre. Si los dos ponen suplentes, local. Local empate, local. Y a la misma hora, Tolima, con 5 puntos, juega contra Academia Puerto Cabello de Venezuela, que tiene 0. Y bueno, este partido no importa porque no te clasifica a una copa inferior, como la Libertadores o la Sudamericana, no importa. Ya da igual, o sea, Tolima te verá ganar en casa por el honor y ya nada más, no tiene para más. Y esto es local empate y debería ganar Tolima. Estudiante de La Plata, el Pincha, que ya está clasificado en su grupo, mejor dicho, y va a recibir en su estadio a Oriente Petrolero, que está haciendo el Alianza Challenge en la Sudamericana con 0 puntos. Local empate y va a ganar el Pincha, ¿no? Se gana Estudiantes, hará 14 puntos y tiene que esperar lo que ocurra en el siguiente partido. El Red Bull Bragantino y el Tacuarí de Paraguay, que tiene un lindo escudo, lo voy a decir, me gusta mucho ese escudo porque tiene los colores de JPG, del canal de música, me gusta mucho. Pero va a ganar Bragantino, va a hacer 14 puntos, va a quedar puntero probablemente por la diferencia de goles. Y Estudiantes clasificará como segundo, Estudiantes seguirá a los 16avos de final, Bragantino esperará por algún clasificado de la otra. Tacuarí y Petrolero seguirán de la Copa. Emelec, que huele a desahuciado en el torneo ecuatoriano, que está muy mal Emelec. Me preocupa mucho Emelec, más allá de que yo soy más de Barcelona. Emelec, que tiene 6 puntos, recibe a Danubio, que tiene 7. Este es un grupo alucinante e infernal, porque si Emelec gana, asegurará su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Es más, si gana, ojo, si gana y se da un resultado en el otro partido, Emelec puede ser primero y clasifica a octavos. Si gana y no se le da lo del otro partido, puede quedar segundo y clasifica a los 16avos. Si no gana, está eliminado de la Copa y se va a la Conference League. Si Danubio gana, está clasificado a la siguiente ronda y dependiendo de lo que ocurra entre Guaraní y Huracán, estará clasificándose como primero a los octavos o como segundo a los 16avos. Si Danubio empata, está adentro. Si pierde Danubio, estará fuera de la Copa Sudamericana de todas maneras. ¿Qué pasa aquí? Que este es el otro partido de la discordia. Si Guaraní gana, está clasificado. Si Guaraní empata, ojo, si Guaraní empata, está clasificado. ¿En qué lugar? Va a depender de lo que ocurra en el Emelec Danubio. Si Guaraní pierde contra Huracán, la diferencia de goles haría que Huracán supere a Guaraní. Siendo cuarto Huracán y primero Guaraní, lo puede superar y lo dejaría eliminado de todas maneras de la Copa, porque el partido entre Danubio y Emelec alguno va a sumar y quedará fuera Guaraní. Ninguno está clasificado, ninguno está eliminado. Es el grupo de la Copa Sudamericana. Es uno de los grupos bonitos que aún quedan en la Copa Sudamericana. Vamos con las predicciones, que muy bonito hemos dicho las probabilidades. Emelec Danubio, local empate, va a empatar Emelec. Guaraní Huracán, local empate,
Va a ganar Guaraní. Guaraní 11 puntos clasifica. Danubio 8 puntos clasifica. Lo veo a Emelec fuera. Si Emelec gana está dentro. Pero mi predicción es que Danubio le va a hacer un partido muy difícil. ¡Ay, mamita! El miércoles. El miércoles. Si los de Colo-Colo tienen una cita con el destino el jueves, nosotros tenemos una cita con el destino el miércoles. ¡Ah, qué miedo! Qué miedo porque la podemos pechar y podemos mandar todo al tacho. Santa Fe tiene 7 puntos y recibe a Goiás, que tiene 9. Si Santa Fe, en este grupo también cualquiera puede clasificar aún, ojo, cualquiera puede pasar. Si Santa Fe le gana a Goiás, Santa Fe está de todas maneras clasificado a la siguiente ronda de la Sudamericana. El tema es dónde, dependiendo del otro partido. Dependiendo del otro partido, Santa Fe estará en octavos o en 16avos. Si en este partido hay un empate, Goiás está clasificaría, y Santa Fe puede clasificar esperando un resultado del otro partido. Si Santa Fe pierde, está afuera de la Sudamericana. No hay manera. Santa Fe se juega todo. Perdiendo está afuera, empatando está dentro, si es que se dan los resultados, y ganando está dentro. Pues mi equipo, la U, que va a jugar con Gimnasia a las 9. Si la U gana, está adentro. Está clasificado a octavos o 16avos dependiendo de lo que ocurre entre Santa Fe y Goiás. Si la U gana y Goiás gana, la U es segundo. Si la U gana y Santa Fe gana, la U es primero, siempre y cuando la diferencia de goles que Santa Fe le haga a Goiás no sea superior a la que la U le vaya a hacer a Gimnasia, a las 6-4. No voy al estadio, no voy a poder ir. Oye, me hubiera gustado. Voy a verlo de las entradas, a ver si me alcanza el tiempo para ir. Voy a ver si aún quedan. Y si la U gana y Goiás y Santa Fe empatan, la U puede quedar primero si es que lo golea Gimnasia. En resumen, la U ganando está adentro. La U empatando... Ojo, la U empatando está adentro siempre y cuando Santa Fe no le gane a Goiás en Colombia y que de solo empatar Santa Fe con Goiás, Santa Fe no meta muchos goles, porque la diferencia de goles hoy favorece a la U. Hoy, veremos el miércoles. Si la U pierde con Gimnasia, la U puede clasificar. Si la U pierde con Gimnasia, pero Goiás le gana a Santa Fe y la diferencia de goles que recibiremos contra Gimnasia no es muy grande y la de Santa Fe no es mayor a la de la U a la de Goiás, estamos adentro aún perdiendo. Pero ¿dónde está el truco? En que Gimnasia puede ser el equipo que cambie toda la historia aquí. Si Gimnasia empata o pierde, está fuera. Pero Gimnasia tiene una bala. Solo tiene una bala en el cargador, en su revólver. Si Gimnasia nos gana aquí en Lima, para clasificar tiene que ganarnos por 2 goles de diferencia. Nos tiene que ganar por 2 goles de diferencia aquí en el Monumental. Ojalá no ocurra. Por Dios. Y luego de eso, esperar que Goiás le gane a Santa Fe en Colombia. Es mucha locura, pero Gimnasia se juega su bala. Eso es lo jodido de ese partido de la U. Que puede perderlo todo. O puede ganarlo todo. Repito, aquí cualquiera puede clasificar, cualquiera puede quedar eliminado. Predicción del Santa Fe Goiás. Yo creo que ya es hora de que pierda Goiás. Me da cólera un equipo tan feo y tan malo, este puntero en este grupo. Local empate y van a empatar. Creo que van a empatar, porque Santa Fe ha venido de más a menos y Goiás ha ido de menos a más. En Colombia yo creo que van a empatar. Y aquí en Lima, la U con Gimnasia es local empate, lo lógico. Mi corazón me dice que la U gana y la lógica te dice que la U gana. O sea, es que si la U no gana este partido es como que se nos va a complicar mucho. La U va a ganar. La U va a ganar mientras que Goiás va a empatar con Santa Fe. Y esto lo que va a generar es que la U tenga 10 puntos y Goiás también. Para la U ser primero, deberá meterle 4 goles a Gimnasia, cosa que no veo, la verdad. Mi predicción, voy a ver los 2 partidos. Obviamente que voy a ver los 2. Obviamente. Voy a estar sufriendo este partido el miércoles. Mi predicción es que Goiás, por la maldita diferencia de goles, va a quedar primero y la U va a quedar segundo. Pero vamos a jugar los 16avos y bueno, jugamos una ronda más, quién sabe, ¿no? Santa Fe quedaría fuera y Gimnasia también. Ahora, le voy a prender velas. Esto depende. Si nosotros le vamos ganando a Gimnasia tranquilo, 2-0, 3-0, 3-1, le prendo velas a Santa Fe para que le gane a Goiás y ahí sí somos punteros y estamos en octavos. Pero la U tiene que pensar en ganar, olvidarse del otro partido. El hincha de la U tiene que concentrarse en ganar este partido, ser 65.000 personas como los otros 2 partidos aquí y ganar nuestro partido y ya está. Santos, que está eliminado. Santos está eliminado de la Copa Sudamericana, se va a la Conference League Santos y va contra Blooming, que también está eliminado. Pelea de inválidos en este grupo. Partido que solo van a ver los hinchas de Santos y de Blooming, y eso todavía, porque fácil no.
Va a ganar Santos, local empate, gana Santos y listo. No le importa a nadie este partido. Lo siento por los hinchas de esos dos equipos, pero no va a haber nadie ese partido. Newell's con Audax Italiano. Un partido que tampoco define nada, porque Newell's tiene 15 puntos, puntaje ideal, puntaje perfecto. Newell's es candidato a ganar la Copa Sudamericana. Y mira, y si la 1 la gana, me gustaría Newell's campeón de la Sudamericana. Mira, no me desagrada Newell's. Va a jugar contra Audax Italiano, obviamente en el estadio Marcelo Bielsa. Es un local empate. Newell's es más equipo que Audax. Lo normal es que Newell's gane, haga 18 puntos, puntaje perfecto, y Newell's comience a soñar con un torneo internacional después de 30 años, ¿no? Que estuvo cerca de ganar la Copa Libertadores. Bueño. Digo Bueño por Peñarol. Va a recibir a América Mineiro en un partido que importa por algo. 0 puntos para Peñarol. Peñarol está haciendo una alianza challenge, pero es Peñarol, pero no es Monagas, no es Estudiantes de Mérida, no es Independiente Petrolero, es Peñarol. ¿Cómo vas a hacer 0 puntos en una Copa Sudamericana? Creo que Peñarol ya va a hacer puntos en este partido, pero es empate visita, no lo veo ganando Peñarol. Esto es empate visita y empatan. Digo que empatan, ya que sí pueden perder Peñarol, pero a ver, Peñarol no puede hacer 0 puntos. Peñarol no puede hacer 0 puntos en una Sudamericana, por favor. Ya tiene que revivir, pero va a empatar. Y el empate dejaría eliminado al América Mineiro, el clásico de Atlético Mineiro, porque este es el partido que verdaderamente importa. Defensa y Justicia, que tiene escudo de colegio de la avenida Angamos Primavera, porque hay un colegio que tiene igualito el mismo escudo, acá, en Lima. Todas las noches paso por ahí, cuando vengo para hacer directo, paso por ahí y veo un colegio con el mismo escudo de Defensa y Justicia. Defensa y Justicia School va a recibir a Millonarios de Colombia. Porque esto es importante, porque si Millonarios gana es puntero de la Sudamericana y va a octavos y deja a Defensa y Justicia clasificado pero a los 16avos. Si empatan, Defensa y Justicia clasifica a los octavos y es Millonarios el que se va a la Copa a la segunda ronda, es decir, a los 16avos. Pero si Defensa y Justicia le gana a Millonarios puede quedar fuera si es que América Mineiro le gana a Peñarol en Uruguay. ¡Ojo! ¿Qué puede ocurrir? Bueno, Colegio Defensa y Justicia, para mí esto es local empate. Millonarios, que acaba de ser campeón en Colombia, al fin, el Millo, el Embajador, el Ballet Azul, al fin campeonó en Colombia, y va a visitar a Defensa y Justicia, local empate. Defensa y Justicia va a ganar, va a ser 15 puntos, y va a dejar a Millonarios con nervios por lo que ocurra entre América Mineiro y Peñarol. Si pierde Millonarios y América Mineiro le gana por 2 goles a Peñarol en Montevideo, Millonarios se queda fuera. Mi predicción es que al otro lado empatan y por eso va a quedar fuera América y también Peñarol. Defensa y Justicia primero, a los octavos. Millonarios segundo lugar y clasifica a los 16avos. En Quito, LDU va a recibir a la Universidad César Vallejo de Trujillo, la ciudad de la eterna primavera. La U de Ecuador, así es, la U de Ecuador va a recibir a Vallejo, le va a ganar en Quito, es local empate y va a ganar. LDU, punto. Va a ganar. Va a ser 12 puntos y Vallejo, que está eliminado, va a quedar fuera igual. Y aquí Magallanes también está eliminado, da igual. Va a visitar a Botafogo de Brasil en el Nilton Santos, estadio de Botafogo, en donde Botafogo le va a ganar a Magallanes, es local empate, va a ganar Botafogo. Y hay una cosa curiosa, la diferencia de goles favorece a Botafogo sobre LDU. Por lo que esos dos partidos, para lo único que importa es para ver quién va a octavos y quién va a 16avos. Si ambos ganan por la misma diferencia de goles, Botafogo va a octavos y LDU va a 16avos. Van a ganar los dos y la verdad, creo que LDU va a meterle más goles a Vallejo que Botafogo a Magallanes, creo yo, aún Vallejo siendo más equipo que Magallanes, pero no sé si le alcance para dejarlo fuera. Bueno, le alcanza obviamente, ¿no? Mi predicción es que LDU ganan los dos, LDU gana, va a golear a Vallejo y Botafogo va a ganarle por 2 goles a Magallanes y LDU clasifica primero a los octavos y Botafogo se va a los 16avos de la Copa Sudamericana. Y esas han sido nuestras predicciones. ¿Cuál han sido el resumen de los equipos peruanos? Ya que yo soy de Perucito. Pues mi resumen es que Alianza pierde en Brasil, que Cristal pierde en Brasil, que Melgar pierde en Paraguay, que Vallejo pierde en Brasil, que Vallejo pierde en Quito y que la U gana acá en Lima, porque tenemos que ganar en Lima. ¡Carajo! Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. El miércoles es el partido más importante de la U este año. Porque si perdemos, el resto del año es una porquería. Porque el torneo local no nos interesa, de verdad. Nos interesa esta copa. Y si ganamos, estamos adentro y ya nos comenzamos a ilusionar con la plata. No con ganar la Sudamericana, con la plata. Porque cada ronda para la U es platita y la U necesita plata. Y jugar rondas de copa nos viene bien. La competencia nos viene muy bien siempre. Ojalá gane la U
Los demás ya dije mi predicción. A ver si Cristal empata en Brasil, no creo. A ver si Vallejo empata en Quito, no creo. Estas son nuestras predicciones. Que sea todo lo mejor posible para los equipos peruanos, pero sobre todo para la U, por favor. Que el miércoles tenemos una cita con el continente una vez más.